comenzó? Sí, ya. Sí. Bueno, creo que ya está grabando. Sí, vamos a apagar los micrófonos nada más, pues el que vaya a hablar, que lo active, porque después hay mucho ruido y no podemos, hacerla correctamente. Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, buenas noches, y muchas gracias por aceptar, realizar esta entrevista. Y bueno, pues damos comienzo. Eh, Según la revista Llama Pediatrics, 1 de cada 7 jóvenes practican el sexting enviando material sexual y 1 de cada 4 lo practican recibiendo algún material sexual. Primeramente, quisiéramos saber qué es el sexting. Ok, bueno, pues el sexting es esta práctica de enviar contenido erótico a través de las nuevas tecnologías. Al principio, por ejemplo, era solamente enviar mensajes de texto, pero justo conforme se fueron actualizando y modernizando como todos estos dispositivos, pues ahora también es una práctica que incluye, por ejemplo, notas de voz, videos cortos, que incluye como intercambiar o intercambiar emoticones que sabemos que están relacionados, ¿no? Como a diferentes eh, órganos sexuales, ¿no? Entonces, justo pues es esta práctica de obtener placer, de erotizarnos a través de mirar un contenido con los nuevos dispositivos. Entonces, generalmente la imagen, digamos que es el rasgo principal, pero pues también pues incluye como todos estos componentes. Es importante tener presente que el sexting pues es una práctica que se hace de manera voluntaria, es decir, yo accedo y a mandarte este contenido, pero también tú estás accediendo a recibirlo. Entonces, es de mutuo acuerdo. Entonces, si alguien de pronto decide mandarme la foto de su pene sin habérmelo avisado, eso no sería considerado sexting, pues ni siquiera me preguntó, yo ni siquiera sabía que iba a recibir ese contenido y lo más importante es que seguramente no quería yo visualizarlo. Entonces, debe de quedar como muy presente y debemos de tener como muy claro que hay una voluntariedad en esta práctica de ambas partes. Hay como algunas intenciones para practicar el sexting y, por ejemplo, puede ser una intención íntima. Esto significa que yo decido compartirlo con una sola persona y sé que se va a quedar como en este anonimato. Sé que solamente la persona a quien se lo estoy enviando la va a reproducir, la va a ver. Y también existe una intención pública. Esto es porque podemos decidir tomarnos una fotografía con poca ropa, de cierta parte de nuestro cuerpo, con intenciones y fines eróticos y publicarla, por ejemplo, en una red social. Entonces, esta intención sería una intención pública, porque yo quiero y estoy de acuerdo en que otras personas lo vean. Yo ahí doy por entendido que si las personas son mis amigas en Facebook, me siguen en Instagram o en Twitter, pues las personas al seguir mi cuenta quieren ver el contenido. Entonces, pues justo yo estoy autorizando que este contenido erótico sea visto por más gente, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata el consentimiento sexual en sí? Ok, ¿de qué se trata el consentimiento sexual? Pues desde la perspectiva psicológica, el consentimiento dentro de las relaciones sexuales se define como la aceptación verbal o no verbal que se da libremente, es decir, sin que yo tenga miedo, sin que me presionen, sin que me obliguen a consentir, valga la redundancia, tener una práctica sexual, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer de manera verbal el consentimiento, es decir, a través de este proceso de comunicación y de negociar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. En general es cualquier práctica, pero para fines de esta grabación,
pues nos vamos a abocar a lo que es el sexting, ¿no? Entonces, mediante estar hablando de lo que queremos, de lo que yo deseo, de lo que necesito, de lo que estoy fantaseando y escuchar lo que la otra persona también necesita, es como vamos a ir construyendo pues nuestros acuerdos para poder tener prácticas sexuales o encuentros eróticos más placenteros y más seguros. Específicamente dentro del sexting se pueden consensuar o diferentes prácticas. Puede ser desde sí acceder a tomar la fotografía y en ese sentido va a ser de qué parte de mi cuerpo, desde qué ángulo, qué ropa, por ejemplo, quiero utilizar, qué parte sí quiero mostrar. Entonces, ese sería un primer, digamos, nivel como del consentimiento en el sexting. El segundo nivel tiene que ver con decidir enviarla. Una cosa es que yo decida tomarme la fotografía en mi celular y a lo mejor solamente es yo mostrártela a ti cuando estemos juntos, juntas, para que tú la puedas ver. Pero una cosa diferente es consentir mandarla a través de internet para que tú la puedas recibir a través de alguna aplicación o a través del correo electrónico o a través de alguna pues red social. Ese sería como el segundo nivel de consentimiento. El tercer nivel de consentimiento en el sexting sería el almacenamiento. Es decir, ya decidí tomármela, ya decidí enviar esa foto o ese video y ahora voy a consentir tú qué vas a hacer cuando recibas en tu dispositivo mi imagen o mi video. Es decir, voy a autorizar que tú lo guardes en tu celular, voy a autorizar que tú lo guardes, por ejemplo, en la nube de Drive, que lo guardes en el Facebook, en un álbum secreto, que lo guardes en una memoria USB, que lo guardes en un disco externo. Entonces, ¿cómo vamos a guardar ese contenido? Pero también vamos a negociar yo cómo voy a guardar el contenido que tú me estés enviando, ¿vale? Y digamos que el último nivel de consentimiento o el otro paso sería qué vamos a hacer cuando nuestra relación termine. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todas esas series de fotografías y de videos que nuestra relación nos fuimos enviando y que a lo mejor decidimos guardarlo? Y teniendo muy presente que a lo mejor pues no siempre se pueden terminar como en las mejores condiciones. Entonces, sí anticipar qué pasa si terminamos, qué pasa si terminamos bien, qué pasa si terminamos mal. Sé que esa negociación o esa conversación puede ser como muy, pues no irreal, pero a lo mejor no muy cercana, puesto que está en la imaginación. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta de cómo puede reaccionar la persona a través de tener como esa conversación, pues de manera como muy, muy superficial y como muy simple. Entonces, ese sería como el último nivel de consentimiento. Decidir qué vamos a hacer una vez que termine la relación para que el material siga siendo privado y no te agreda a ti y tampoco me agreda a mí, ¿vale? Eso es el consentimiento sexual cuando hablamos de sexting. Entonces, es súper importante tener claro que el consentimiento sexual se ejerce, se decide de manera diferente en hombres y en mujeres. Generalmente, por ejemplo, tomamos como que una persona no dijo nada o no tomó como una acción porque se quedó inmóvil, como que se quedó callada, pero también es muy importante tener presente que cuando hay una relación de violencia, una persona puede decidir hacer algo que no quiere por miedo a la situación, por miedo a que vaya a haber alguna consecuencia y también generalmente por anteponer el placer y los deseos de la otra persona por sobre los míos. Entonces, no basta con que yo diga que sí o que no quiero hacer una cosa. Se trata de que lo que yo acepte hacer, en verdad desee llevarlo a la práctica, porque hay que tener presente, como se los dije, que no todas las personas tenemos esa facilidad para hablar de lo que queremos, de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de consentimiento. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con la otra pregunta, una curiosidad.
o algo que tengo curiosidad por saber es que leí, por ejemplo, que el sexting también se puede tratar de mensajes eróticos. Entonces me gustaría saber qué tipo de mensajes serían o así. No sé si me explico. Si alguien pudiera repetirme la pregunta, lo que pasa es que como que se cortó. Perdón. Es que leí que el sexting también involucra mensajes eróticos. Entonces, pero, o sea, ¿qué tipo de mensajes serían o así? ¿O cómo se podría practicar el sexting a través de mensajes? ¿A través de mensajes de texto? Sí, porque leí que se podía también. Ok. O sea, pues justo puede haber como desde estas conversaciones a lo mejor en doble sentido, ¿no? Como no decir las cosas o las intenciones de manera directa y estar mandando mensajes como entre líneas. Tiene que ver, a lo mejor ya se rompió como esa barrera o ya sé que la otra persona sí lo quiere, entonces pues es iniciar con una plática pues casual, candente, ¿no? Entonces podría ser, ¿y hoy qué traes puesto, no? Por ejemplo, o sabes qué, me imagino que estoy contigo y hacemos tal cosa. O imagínate que llego y entonces, o sea, como justo darle rienda como a la imaginación para a través del texto poder describir y que la otra persona sepa cuáles son mis deseos en ese momento. Entonces, pues literal tiene que ver con iniciar una conversación pues erótica. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Sí, listo, muchas gracias. Bueno, ahora la pregunta que sí era es, bueno, sabemos que, por ejemplo, existe el Snapchat, existía el Snapchat, que las conversaciones se borraban después de un día, pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos practicar el sexo de una manera segura? Porque sabemos que es a través de las tecnologías. Exactamente. Y que justo como es a través de las tecnologías, pues las tecnologías son propensas a ser hackeadas, a ser intervenidas. Entonces, por mucha seguridad que tengamos. Entonces, hay como muchas cosas que podemos tomar en cuenta. Y la primera es como asegurarnos de que hay una reciprocidad. Es decir, saber que la persona quiere tomarse las fotos o que yo quiero tomarme las fotos o el video o mandar los textos, pero también sé que la otra persona quiere recibirlos, quiere mirarlos, quiere leerlos. En este sentido es importante, por ejemplo, no hacer sexting con una persona que acabas de conocer. No significa que la gente que llevamos mucho tiempo de conocer sepamos cómo va a reaccionar, o sea, de nuestra entera confianza. Sin embargo, sí tenemos más elementos para poder tomar una decisión como pues más segura para nosotras y para nosotros. Entonces, que hay una reciprocidad. La otra tiene que ver con los acuerdos, es decir, lo que ya mencionábamos, hablar previamente con la persona que quiero compartir este contenido y saber si solamente va a ser enviar, si se va a poder guardar, por cuánto tiempo lo vamos a poder guardar y qué va a pasar cuando terminemos, ¿no? También tiene que haber una forma de guardar nuestro anonimato, es decir, que no salga, por ejemplo, de entrada mi cara. Todas las fotos que yo tomo en el sexting seguro se van a partir de mi barbilla hacia abajo. Y en este sentido, pues también de guardar el anonimato, pues es no sacar en esa foto, en ese video, alguna, algún rasgo físico que yo tenga. Por ejemplo, una cicatriz muy característica, tatuajes, por ejemplo, ropa, por ejemplo, yo no me cambio muy seguido de ropa, o sea, como que sí es la misma ropa que siempre utilizo, ¿no? Entonces, si esa ropa me caracteriza, pues no tomarme fotos justo con esa ropa con la que me pueden vincular a esa imagen, por mucho que no se vea mi cara. También, por ejemplo, hacer lo que, no sé si lo estás haciendo intencionalmente, ay, Valentina, pero por ejemplo, yo nada más veo tu silueta, o sea, yo a ti te veo claramente, pero yo veo como borroso el fondo. Entonces, justo también de eso se trata. Por ejemplo, tomarnos las fotos, tomarnos los videos
en una pared blanca. Por ejemplo, si yo voy muy seguido a tu casa, puedo reconocer, no sé qué sea, un cuadro de Javier, no sé qué se ve arriba de tu cabeza. Entonces, si voy muy seguido a tu casa y yo no, en la foto yo no te veo tu cara, nada más veo tu pecho, por ejemplo, diría, ay, a fuerzas es Javier, porque ese cuadro ha estado cuando yo he ido a su casa. Entonces, sacarlo en escenarios neutros, pared blanca, y también, por ejemplo, con ropa que no me identifique y también como con objetos. O sea, de pronto tenemos como osos de peluche, no lo sé, como almohadas o cojines que son como muy característicos y que nos podrían vincular, ¿vale? La otra cosa, por ejemplo, es utilizar un Wi-Fi seguro. Es decir, no se vayan al parque, a pesar de que haya Wi-Fi gratis, pues en el parque no es un lugar muy seguro porque no sabemos qué personas y con qué habilidades estén también navegando. Entonces, en ese sentido, utilizar el Wi-Fi de mi casa o utilizar mis datos. También es importante quitar los metadatos de la imagen, esto es decir, quitar la geolocalización y también, ves que cuando tomas una foto puede aparecer en automático tu ubicación, eso lo tenemos que desactivar. Y también es importante pues revisar constantemente en nuestros equipos, es decir, invertir, por ejemplo, pues en antivirus, ¿no? O no descargar aplicaciones que tengan menos de 4.5 estrellas en la tienda de aplicaciones. En este sentido vamos a ir controlando que exista pues virus y que nos puedan robar como nuestra información en nuestros dispositivos. Por ejemplo, hubo un caso como muy conocido donde las personas iban a imprimir a un café internet y la persona robó todos los datos y después esas fotos fueron subidas a una página de pornografía. Cuando empezaron varias personas, sobre todo mujeres, porque fueron sus contenidos los que se filtraron, empezaron a darse cuenta que el dueño de ese café internet era quien estaba comercializando todos esos contenidos. Entonces, también cuidar a dónde vamos a imprimir, a trabajar, y también cuidar no tener información sensible como en estas memorias USB. Otra recomendación, pues es evitar guardar ese contenido. Muchas veces el celular ya dejó de ser un dispositivo, pues, digamos, separado de nosotros, de nosotras, y ya literal contiene toda nuestra vida. O sea, si alguien lo abre, vas a ver qué hago en mi día a día, vas a ver como muchas cosas de mí. Entonces, lo peligroso es que cuando te roben tu celular y tú tengas información sensible, a pesar de que tengas la contraseña más segura, sabemos que hay lugares y personas que van a poder desbloquearlo. Entonces, evita guardar el contenido en tu celular, en redes sociales, también por muy secreto que sea tu álbum, la verdad es que te lo pueden intervenir y sacar todo tu contenido. Otra de las cosas que pudiera parecer como muy obvia o inclusive boba, pero la realidad es que cuando estamos conectados en alguna aplicación para tener chats o conversaciones con otras personas, podemos confundirnos de ventana y mandarle el contenido a alguien que no era. Afortunadamente existe el eliminar para todos, pero si no te das cuenta rápido o si la otra persona por casualidad ya tenía abierta tu conversación, aunque lo elimines, ya lo va a poder, a lo mejor ya lo vio. O si existe esta descarga automática y así lo tiene configurado, pues aunque tú lo elimines y su internet fue más rápido, la imagen ya se descargó. Entonces, suena tonto, pero en serio sí, antes de enviar la imagen, confirmen que sí es la ventana de conversación en donde la quieren enviar y por último confirmen que sí es la persona, ¿vale? Otro paso, por ejemplo, sería que en las medidas de sus posibilidades tuvieran pues un celular o una aplicación exclusiva para mandar este contenido, ¿no? Porque pues justo, pues a lo mejor sí se guarda la información de mi localización, de mi dispositivo, y pues a través de eso me pueden rastrear. Entonces, si yo nada más tengo un celular, un número de celular para practicar sexting y nada más lo conoce esa persona en específico, pues yo voy a poder tener un mejor control.
Y últimamente también lo que se ha aplicado, por ejemplo, es que si tú haces sexting con diferentes personas, a cada una le pongas un logo. Es decir, por ejemplo, suponiendo que yo aquí quisiera mandarles fotografías, a lo mejor al de Valentina, yo de fondo como marca de agua a mi imagen, le voy a poner no sé, un sol, ¿no? Como difuminado. A lo mejor para Arturo voy a decidir ponerle un durazno. Entonces, justo que intervenga la imagen, porque si lo pongo al final, pues lo pueden recortar. Entonces, que sea como a mitad de mi imagen y tener como una clave para que si mi imagen llega a ser filtrada, si era, por ejemplo, el durazno, yo voy a saber que fue Arturo el que decidió compartir mi contenido. Entonces, de esta manera yo puedo tener rastreada como a las personas que pues en algún momento me quieren hacer como una mala jugada, ¿no? Entonces, esa es otra como de los tips para que sean un poco más segura esta práctica. Y pues también como informarse, justo podemos denunciar y si una imagen es filtrada, pues solamente hay que tomar captura de pantalla, hay que reportar en la red social para que puedan quitar como ese contenido, pero también hay una forma de denunciar para que Google desaparezca mi imagen al momento de que la quieran rastrear en el buscador. Entonces, si quieren ahorita por mensaje, les mando la liga para que ustedes sepan a dónde se tienen que meter para hacer esa solicitud, ¿vale? Sí, Sí, muchas gracias. estaría muy, muy bien, la verdad. Bueno, continuamos. La siguiente pregunta es, ¿qué implica el hecho de que alguien haya cometido un delito al practicar sexting? Ok, para responder esta pregunta es súper importante que tengamos presente que ningún código penal de los estados en los que se ha reformado que sea un delito el compartir contenido erótico sin consentimiento, eso es lo que justo se castiga, el compartir sin consentimiento. Pero en ningún código penal se castiga o se sanciona el sexting, ¿de acuerdo? Eso es importante que nos quede claro. No sé si me explico. Sí, queda claro. ¿Sí? Ok. Lo menciono porque lamentablemente en todas las notas de periódico que han sacado anunciando las reformas a los códigos penales, dan a entender que lo que se castiga es el sexting. El sexting está protegido por todos bueno, no por todos, pero por lo menos sí por unos 9 de los derechos sexuales que ustedes como adolescentes y jóvenes tienen. Hay una cartilla de derechos sexuales que implica 14 y más o menos son 9 los que aplican para el sexting, o sea, está protegido. Y esos derechos sexuales están también respaldados en artículos de la Constitución, en normas oficiales mexicanas, en los códigos penales, ¿vale? Entonces, el sexting es un derecho, eso lo podemos practicar porque beneficia nuestra sexualidad, para conocer nuestro cuerpo, aceptar, no sé, ponernos creativos y creativas. Lo que se penaliza, lo que se castiga, es que alguien que ya recibió una foto que yo de manera voluntaria le envié a esa persona, es que esa persona decida compartirlo con alguien más sin haberme preguntado, ¿vale? Entonces, eso es el delito. Eso es lo que implicaría. Entonces, justo, por ejemplo, en Nuevo León, en octubre del año pasado, en octubre del 2019, se reformó el artículo 271 del Código Penal y se reformó, o sea, hicieron como una reestructura de la redacción y en noviembre del 2019 fue cuando entró en vigor, es decir, se empezó a aplicar. ¿Qué se reformó? Dice, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 1,000 a 2,000 días de multa a quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite y o publique
o amenace con publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima, ¿vale? Entonces, justo gracias a que se hizo esa reforma y gracias a que en noviembre empezó a aplicarse, en diciembre en su estado, a nivel República Mexicana, en Nuevo León en diciembre del año pasado, se llevaron a las 2 primeras personas a proceso legal por haber compartido el contenido de alguien más sin su autorización. Si se dan cuenta, en esta lectura que hice tal cual de la reforma al artículo, dice compartir, y aquí es súper importante poner atención, porque pudiera ser, y lamentablemente es lo que sucede, que sí, una persona decidió fallar a este acuerdo de privacidad que teníamos y lo compartió con alguien más. Pero es como si yo decido compartirle mi foto a Valentina. Valentina decide compartírselo a Arturo y Arturo va a decidir compartírselo a Oscar y a Javier, pero Javier va a querer compartírselo a otras 5 personas y así vamos a ir haciendo más grande la cadenita. Entonces justo se va viralizando y ojo, la responsabilidad no nada más va a caer en Valentina, también va a caer en todas las otras personas que abrieron ese contenido, que lo distribuyeron y que lo guardaron. Entonces, es súper importante que sepamos que ser cómplices también nos vuelve aliados de ese delito y que también se nos puede procesar de manera legal. Entonces, es súper importante entonces romper la cadena de la viralización. Es decir, Valentina se lo comparte a Arturo, Arturo decide ya no abrirlo, ¿vale? Y aparte decide denunciar en la red social, decide reportar el contenido de Valentina, por ejemplo. Entonces ya se vio rompiendo como esa cadenita y entonces lo reporta, guarda captura de pantalla, me lo comparte para que yo pueda juntar todas mis pruebas y después ir a proceder a poner mi denuncia. Y de esta manera ya no tenemos un contenido viral. ¿Se dieron cuenta cómo se rompe la cadenita inmediatamente en Arturo? Porque decidió ya no repartirlo en ustedes dos. Entonces, eso es súper importante, que no nada más pongamos atención a la primera persona que falló, sino que pongamos atención que yo por decidir abrir o compartir, también estoy siendo cómplice, ¿vale? Entonces, esas son como las implicaciones legales en el tema del compartir material erótico sin consentimiento, ¿vale? Entonces, eso, el castigo o la pena no tendría que ser nada más legal, porque muchas veces nos quedamos como, pues ya lo castigaron, ya lo metieron a la cárcel, sino también tendría que pasar algo, por ejemplo, en nuestros diferentes contextos. Es decir, si pasó en la escuela, que también las autoridades de la escuela decidan hacer algo con la persona agresora, porque muchas veces se lavan las manos diciendo que eso no compete a la escuela, porque eso es de internet. Entonces, ¿qué sí puede hacer su escuela? Generar pláticas, talleres, pues para que veamos la sexualidad como algo más, como lo que es, como algo natural, como algo propio, con lo que nacemos y con lo que vamos a morir, que nos den herramientas para poder vivirnos más placenteramente, pero también para disfrutar la forma en la que las personas deciden ejercer su sexualidad. La familia también tendría que responder, entonces, no culpabilizando, exigiendo a las autoridades de la escuela que sí haga algo, exigiendo a las autoridades en los ministerios públicos que sí procedan de manera legal. Nosotros como sociedad, por ejemplo, también podríamos crear un ambiente más seguro, donde el cuerpo desnudo deje de ser una cosa para avergonzar y para extorsionar. El peso del delito lo sostiene la sociedad y nosotros tendríamos, si no fuéramos con doble moral, si no castigáramos el placer, si no castigáramos la vivencia erótica, créanme que el sexting no tendría peligros, pero pues no estamos en una sociedad tan abierta, ¿no? Entonces, justo hay que ver como hay que ver la oportunidad de aprendizaje,
De nada sirve castigar si no te voy a poner a reflexionar, si no te voy a poner a pensar sobre tu acción, y eso es lo que sí generaría un verdadero cambio, ¿no? Entonces, pues sí, hasta aquí con esa respuesta. Bueno, para profundizar un poco más en la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias para los cómplices, los que decidan reproducir este contenido hacia otras personas? Ok, justo va de 4 a 8 años, ¿vale? Simplemente pues hay como, en la cuestión legal hay agravantes. Entonces, si yo ya decidí compartirlo, pero a lo mejor, como en estas películas, pónganse como simúlenlo, si participas, si denunciaste, si ya lo eliminaste, o sea, como que si contribuiste, puede haber a lo mejor cosas que te vayan disminuyendo como la pena, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente sería, o sea, aplica la misma pena, de 4 a 8 años de prisión, de 1,000 a 2,000 días de multa, ¿vale? Es parejo. Generalmente nada más se denuncia a la primera persona que compartió, pero no denunciamos toda la cadena viral, porque además, pues es muchísima gente, ¿no? Lo podemos ver con algunos videos que se han viralizado, pues de pronto ya tienen más de 2,000 reproducciones, y ponte a seguir a todas esas personas, pues a veces no existen los recursos ni tampoco existe la voluntad, ¿no?, de nuestras autoridades para hacerlo. Pero justo sí tenerlo presente nos ayuda, yo creo que más allá del miedo a que me pueda pasar algo, yo creo que es como la empatía, ¿no? Y saber que es la sexualidad y que eso no debe ser castigado, no actualmente. No sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Y a dónde debo de acudir si sufro de acoso o de extorsión por practicar el sexting? Ok. Miren, aquí es donde les voy a quedar medio mal. ¿Por qué? Porque yo soy de la Ciudad de México y evidentemente las instituciones que yo conozco son de la Ciudad de México. Sin embargo, sí hice mi tarea. Y entonces, justo existe una activista que se llama Olimpia Coral. Olimpia Coral es quien en años pasados fue la primera persona o una de las primeras 2 personas en vivir este delito, ¿no?, de que les compartieron sus videos y tuvieron pues repercusiones emocionales y sociales. Justo ella, cuando quería denunciar, se dio cuenta que las leyes no la protegían, y entonces por eso ella es activista, y entonces se juntó con el Frente Nacional para la Sororidad, y entonces empezaron a impulsar en los estados la famosa Ley Olimpia. Esa Ley Olimpia, por ejemplo, ya a nivel República Mexicana, hay 16 o 18 estados que ya la aprobaron. Entonces, ¿a qué voy con toda esta respuesta? Que justo cuando se estaba viendo que en su estado, en Nuevo León, se aprobara, Olimpia Coral Melo se juntó con diferentes instituciones. Una de ellas fue la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿vale? También se juntó con personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, y también se reunió con personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, estas son las instituciones que ya tuvieron un primer encuentro y que deberían de saber de qué manera actuar. Yo no les puedo decir cuál es el primer paso, con quién se tendrán que dirigir, porque por la contingencia, quiero pensar, no pude yo enlazar las llamadas, o sea, no pude rastrear cuál sería el primer paso, ya con las autoridades. Pero ¿qué sí les puedo decir a ustedes? Primero, si están sufriendo como esta difusión de su contenido, o están siendo víctimas, o conocen alguna amiga, alguna persona cercana a ustedes que y menciono amiga porque las mujeres somos las más atacadas en esta práctica, 1, pídanles que recolecten toda la información, haciendo capturas de pantalla. No, y si es, por ejemplo, en una página de internet, no copien nada más la liga, hagan otra vez capturas de pantalla en la computadora. Y todo eso váyanlo guardando, váyanlo documentando, ¿vale? Ese es el primer paso.
El segundo paso es denunciar o reportar, mejor dicho, ante la red social. Ven que en Facebook, por ejemplo, dice reporte este contenido. Generalmente ninguno procede porque Facebook nunca encuentra nada malo en los contenidos que sí tienen algo malo, y la palabra no me gusta, pero inadecuado. Entonces, repórtenlo y pídanle a sus conocidos, a sus amigos, a amigas que también reporten, porque en la medida que haya un mayor ruido es cuando más atención ponen. Entonces, reporten ante la red social. Y la tercera sería que ya con todas estas pruebas que ya juntaron, puedan acudir directamente a poner la denuncia, ¿vale? Entonces, investigar, por ejemplo, a dónde se tienen que acercar, o sea, llegando, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad, tendrían ustedes que investigar ahora que ya se renueven como todas las actividades, cuál es el paso 1, quién nos va a atender, después a dónde los van a canalizar, ¿vale? Pero es súper importante que sí tengan presente que ustedes no están cometiendo un delito. O sea, si su video o si su imagen fue difundida sin su autorización, las víctimas son ustedes. Y quien es propenso a sufrir un castigo es esa persona que rompió el acuerdo de confidencialidad. Lo menciono porque muchas de las estrategias son, nadie te va a creer. Además, ¿cómo te vas a atrever a acusarme cuando tú decidiste mandarme una foto? Entonces sí tienden mucho como a espantar y también como a generar como aislamiento. Entonces, en la medida que ustedes generen con su proyecto, no sé cuál sea su intención, pero sí generar conciencia en la comunidad escolar para que haya una red de apoyo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor pues, no puedo no asegurar que nunca mi contenido va a ser difundido, pero sí puedo asegurarme que voy a tener personas que me van a apoyar, que no me van a castigar más de lo que ya estoy viviendo, que no me van a juzgar y que no me van a dejar sola, ¿no? Entonces, generar una red de apoyo es como súper importante. Entonces, pues, o sea, esas son como las instituciones que ya tuvieron un trabajo con Olimpia Coral Melo. Yo me di a la tarea de buscar sus direcciones, de buscar sus teléfonos, también se los paso por mensaje, pero sí ustedes tendrían que hacer la investigación ya directamente en las instituciones, ¿vale? Sí, de hecho, también tenemos algunas instituciones en las que se puede acudir para reportar algún caso como este. Y creo que sí es muy importante lo que menciona, porque creo que hace falta mucho esa cultura de denunciar. Y a veces las personas meten mucho miedo para no hacer nada. Por ejemplo, como usted dice, tú me diste permiso, o sea, tú me mandaste la foto. Pero se suele confundir esto, o sea, a lo mejor yo te di la foto, pero yo no te di permiso de compartirla. Entonces, ese punto es algo muy importante que se debe tomar en cuenta y se debe de tener como usted dice, una red de apoyo que me sirva a mí para denunciar y para que se haga justicia, en un caso así. Y también, pues los cómplices, ¿no? También generar conciencia en ellos, porque no nada más la culpa está en uno, como usted dice, es todas las demás personas que compartieron esa imagen. Y creo que hace unas recomendaciones muy buenas, la verdad. Por ejemplo, la de las frutas, poner alguna marca, es una muy buena manera de identificar quién es el agresor. Y también, pues bueno, tener instituciones a las que puedas ir y que te puedan apoyar. Es muy importante tener conocimiento de ellas porque pues tal vez yo fui agredido, pero no sé a dónde acudir. Entonces, no sé, me puedo quedar paralizado o simplemente me pongo en mi cama y me pongo a llorar y digo, no, pues ya, se arruinó mi vida y no sé qué hacer. Entonces, tener una red de apoyo, como usted menciona, es muy importante y más que nada la conciencia, es más que nada lo que queremos lograr con este proyecto, que se genere esa conciencia en las personas de que tenemos que cambiar. Algo en nosotros está mal y estamos normalizando cosas que no deberían de ser así. Exactamente. Justo por este proceso que a veces se puede vivir como con miedo, por eso es súper importante el consentimiento sexual, porque el consentimiento sexual no nada más es decir sí o no, sino que pude yo haber dicho que sí en algún momento, pero también en algún momento puedo decir, sabes que ya no quiero mandarte fotos. Y ese primer sí
no me obliga a hacerlo de por vida y que no importa todo lo que ya hayamos invertido, inclusive en un encuentro erótico, en un encuentro coital, ya sin grabarnos, sin tomarnos fotos. O sea, si ya me invitaste al cine, si ya fuimos a comer, si ya pagaste el hotel y ya estamos en la habitación y como dicen, ya se prendió el ambiente, ¿no? Pero yo decido, tal vez, sabes que ya no quiero y no importa que ya hayas pagado, nos tenemos que regresar porque tú o yo decidimos ya no continuar, pero a veces nos sentimos comprometidos y entonces chin ya pagó, chin ya gastó, híjole, ya dije que sí. Y muchas veces es, ay, no me digas que no sabías a qué venías. Pues sí sabía que venía, o sea, no soy tonta, no soy tonto, ¿no? Tengo cuerpo y siento, pero en este momento hay algo que no me está gustando. Y entonces es bien importante eso, o sea, el primer sí no te condena a decir sí para siempre. Y justo como por esta situación como de soledad en la que a veces se puede vivir el proceso, el Frente Nacional para la Sororidad también hace acompañamientos. Entonces, justo también pueden escribirle por mensaje de inbox para cuando conozcan algún caso y ellas acompañan y te van diciendo, ah, mira, o sea, ustedes no se esperen, ustedes siempre guarden y documenten, ¿de acuerdo? Siempre guarden las pruebas, pero si necesitan a alguien más que les acompañe a denunciar, ellas pueden hacer este proceso de acompañamiento. Y sí, las mismas autoridades, lamentablemente algunas veces o muchas veces, no sé cómo sea en su contexto, pero al menos acá en Ciudad de México, sí muchas veces deciden como hacer que la víctima desista de denunciar, porque dicen, te vas a tardar un montón de tiempo, nadie te va a hacer caso. O sea, no le hagan caso a esas autoridades, ustedes vayan. Sí va a implicar tiempo, pero justo si no reportamos, si no aprovechamos que las personas ya hicieron algo para que esto ya fuera penalizado, pues de nada van a servir todas las reformas que se hagan si las personas no denunciamos, ¿vale? Entonces, también por mensaje de, ahorita aquí en el Skype, les mando el nombre de Frente Nacional para la Sororidad y lo pueden encontrar en Facebook, ¿vale? Sí, muchas gracias. Sería de gran ayuda en un futuro, si eso llega a pasar. Y me surgió una duda sobre qué pasaría si, por ejemplo, estoy en una situación ya sea laboral o a punto de tomar una solicitud a una universidad o a un trabajo y por alguna razón esas fotos se difunden y el trabajo o la escuela donde quiero ingresar o donde estoy decide tomar como cartas y diciendo que daña la imagen y sin embargo yo no tengo la culpa de que las imágenes se hayan difundido porque pues fue un delito. Entonces, en ese caso o en general, las empresas o escuelas tienen el poder de echarme solamente por esa razón o podría como defenderme o así contra eso. Claro, y entonces aquí nos vamos a remitir, por ejemplo, a vivir libre de toda discriminación. Es un derecho que está en la Constitución y también está dentro de nuestros derechos, bueno, dentro de los derechos sexuales. Y como es un delito, también está, pues también es posible ser sancionado, ¿vale? Entonces, igual, ahí volvemos a lo mismo. Recolectas todas las pruebas y procedes a denunciar. Tan procede que justo las reformas que se hicieron no es nada más como cualquier cosa, sino justo se tipificó la violencia sexual y la violencia sexual a través de pues, las redes sociales o de internet. Entonces, no estás desamparada. Justo aquí sí dependemos mucho como de la forma en la que se apliquen las leyes, sí dependemos, una, de que haya denuncia, pero también dependemos de que las autoridades se hagan su trabajo y sepan recibir estas denuncias y sepan darle un adecuado seguimiento. Y entonces las personas o las instituciones o las empresas o universidades puedan recibir como las recomendaciones o puedan justo recibir una sanción y tú no te veas pues dañada, ¿no? Por una práctica que alguien más decidió hacer. Entonces, nos remitimos aquí al delito, al derecho de vivir libre de toda discriminación. Y discriminación es
coartar el acceso a un derecho, es decir, el derecho a tener un trabajo para tener una vida digna, el derecho me estarían limitando, por ejemplo, en caso de una universidad, el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Y también el derecho a vivir de forma libre y placentera mi cuerpo y mi sexualidad. Entonces, al menos por la ley, escrito y en documentos, sí estamos y ustedes están como adolescentes amparados y amparadas, ¿vale? No sé si contesté tu pregunta. Sí, me parece muy bien porque normalmente una de las razones por las que la gente empieza a decir que su vida se arruinó por que se compartieron este tipo de fotografías es porque en su mente piensan o saben que como fue su culpa y que probablemente muchas instituciones ya no le van a dar el mismo respeto que se merece como persona debido a esa situación. Claro. Miren, justo sucedió, no sé si a ustedes mi ejemplo no les no les sea como tan cercano. Lo retomo porque sí fue algo al menos en Ciudad de México muy sonado. Hace algunos años se filtró el video de un actor de Televisa, ¿no? Y entonces, pues, cliché actor galán de telenovela, hombre musculoso, hombre socialmente guapo. Cuando en los medios de comunicación pasaron ese video, los comentarios de conductores hombres y mujeres eran, vean qué regalo nos dio, pero gracias Dios por estas imágenes, gracias a su mamá que le dio la vida, ¿no? Y era así, y era así. Y han habido muchos casos de mujeres, cantantes sobre todo, que se han difundido sus contenidos y los mensajes que mandan conductores y conductoras de televisiones, pues claro, si se está tomando este tipo de videos, ¿cómo espera que no la traten así? ¿Cómo esperaba que eso no le sucediera? Justo al mismo par que salió el video de ese actor, que fue gracias por enseñarnos tu cuerpo, salió el video de otra actriz y empezaron justo a atacarla. Cuando querían intimidarla, ella no se espantó, no se avergonzó y dijo, claro, y sé hacer eso y sé hacer otras cosas. Cuando quieran me grabo y les mando los videos. Y miren, los periodistas se callaron y ya no dijeron nada. Y eso tiene que ver con estrategias de afrontamiento. Ojo, quien se avergüenza, quien se autocensura, quien se siente culpable, no es su responsabilidad, porque tiene que ver cómo ha ido entendiendo, cómo le han enseñado a vivir su sexualidad, cómo se ha cuestionado, cómo ha reflexionado. Y la misma persona que decide decir, pues sí, o sea, sí, porque es mi cuerpo, es mi piel, tengo deseos y quise expresarlo de esa manera, ambos procesos son igual de respetables, porque cada quien tiene su historia, a cada quien nos han educado de manera diferente, pero el ideal sería llegar a esto para que en la medida de lo posible, si mi imagen es filtrada, yo sepa que yo no cometí un delito y que yo soy la persona víctima y que la otra persona es quien tiene que ser castigado y que yo estoy enseñando mi cuerpo porque mi cuerpo me gusta y a alguien más le va a gustar, por eso decidí mandarle la foto. Pero lamentablemente en nuestra sociedad, cuando yo consumo un material con cuerpos desnudos que están a disposición de mi placer, eso no es penalizado y por eso tenemos revistas para caballeros y por eso tenemos periódicos que en las páginas centrales de todo el periódico abarca una imagen completa de mujeres en bikinis y eso no está penalizado porque eso sirve como eso es producto de consumo, pero cuando yo como mujer decido tomarme foto porque eso a mí me genera placer, eso es lo que es castigado, cuando no le deja dinero a alguien más. Entonces, es súper importante llegar como a este nivel, digamos, de aceptar mi cuerpo y de no avergonzarme de él, porque en la medida que lo haga, yo le voy a poder quitar el poder al chantaje, ¿vale? Sí, de hecho, bueno, como esto genera, como esto es una violencia, esto es una forma de violencia sexual, pues también genera
la cultura de violación, culpabilizar a la víctima de que todo eso fue su culpa y de que si se viste así, pues que espera que fomenta la violencia, ¿no? Y pues sí, muchas gracias por lo que ha dicho. Ok, de nada. No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que sería todo. Si acaso alguien tiene alguna otra pregunta, pero muchísimas gracias porque todo quedó sumamente claro y los tips que dio fueron como muy buenos y también en lo personal yo no sabía muy bien sobre qué pasaba con las empresas o universidades. Entonces me parece que fue una plática muy buena y creo que es importante porque, pues como dice Michelle, empezamos a formar una cultura de violación y de culpabilizar a la víctima y normalmente en las escuelas no se suele enseñar este tipo de cosas y los padres también son a veces un poco cerrados sobre estos temas. Entonces, pues los chicos pueden caer en este tipo de situaciones y sentirse mal con ellos mismos por haber pasado este tipo de fotografías y así empieza a sentir algo que podría llegar inclusive a la depresión. Exactamente. Lo que pasa en línea tiene repercusiones en la vida real, entonces no hay que dejarle de poner atención. Sí, también, por ejemplo, que las instituciones tomen cartas en el asunto, porque pues uno, aunque pueda tomar sus precauciones, también pues de cierta manera siempre va a haber alguna manera de como echarlo a perder, ¿no? Entonces, también mientras no se haga algo en contra de ello, el miedo va a seguir ahí. Y la inseguridad y ese sentimiento de ¿qué hago? No puedo hacer nada porque nadie va a creer en mí, nadie va a hacer nada. Es como muy importante también que se tenga que tomar en cuenta porque más que nada de ahí es de donde surge todo y se empieza a formar la cadena de cómplices y después pues no hay de dónde arreglar el problema. Exactamente. Muchísimas gracias. También, Perdón, vas. bueno, iba a decir, por ejemplo, hace tiempo mencionó que no se toman las medidas adecuadas, pero por ejemplo en Facebook he estado viendo que últimamente se está como tomando más en cuenta las cosas que se dicen, desde groserías hasta contenido sexual, hasta, bueno, prácticamente cosas que no deberían de estar ahí. Y es como un claro ejemplo de lo que se debería de estar haciendo, no solamente en redes sociales, sino también con instituciones en donde se vaya a denunciar, que se tome más seriamente este asunto porque pues no se le da la debida atención y eso es lo que prácticamente ocasiona el problema. Exactamente. Acuérdense, ya está la reforma y ya está el delito, entonces sí existe, ¿vale? Bueno, pues sería todo. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario que quiera añadir. De mi parte, no. Muchas gracias. Ok. De nada. Bueno, pues supongo que ya no hay comentarios ni dudas. Entonces, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de ayudarnos y por tener pues la iniciativa de querer ayudar a las personas y pues generar conciencia en la sociedad. Entonces, pues sería todo y podríamos terminar. Perfecto. Muchas gracias y mucho éxito en su proyecto. Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Adiós.